Gracias. Ya, entonces, los amplificadores operacionales tienen una característica y es que tienen varias características que hay que saber tenerlas claro. Esas características son por construcción. Se diseñan de tal manera que funcionen de esta manera. La primera característica es que el voltaje B+ y B- son iguales. El amplificador operacional tiene tres entradas principales, que son, o sea, tres conexiones principales. Una es la entrada positiva, B+, la otra es la entrada negativa, B-, y la otra es la salida. Este es B⁻S. ¿Ya? Entonces, por construcción, el amplificador operacional tiene el B+ igual al B-. La resistencia de entrada en el amplificador operacional R⁻B+ es infinita. Esto es un operacional perfecto, ¿ya? El amplificador operacional ideal tiene una impedancia muy alta. Y R⁻B- también es infinito. O sea, la resistencia que hay en esta entrada es infinita, la resistencia acá también es infinita. ¿Ya? Después, la corriente de salida también es muy alta. O sea, la corriente que puede entregar el amplificador operacional, en teoría, o un amplificador ideal, es alta esa corriente. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más? Si la resistencia tiende a infinito, significa que la corriente que hay aquí en esta entrada es cero. O sea, esta entrada negativa o esta entrada positiva no entregan ni chupan corriente. Por lo tanto, no hay consumo de corriente en estas dos entradas. Entonces, basada en estas características, uno puede encontrar las ecuaciones de funcionamiento del amplificador. Hay dos circuitos que son los básicos de amplificación. Los amplificadores operacionales se usan en muchas cosas distintas, pero la amplificación tiene dos circuitos principales. Uno de ellos es el amplificador inversor, el no inversor, amplificador y el segundo, por supuesto, es el amplificador inversor. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos circuitos? Los siguientes. El 1 sería ya, el voltaje de entrada está conectado aquí a la entrada positiva. La pata negativa
o la entrada negativa está conectada a la salida a través de una resistencia R2 y está conectada a tierra a través de una resistencia R1. Este circuito se llama circuito no inversor o amplificador no inversor. Este es el 1 entonces. ¿Ya? ¿Cómo funciona el 1? ¿Cómo se puede saber el funcionamiento de estos circuitos? Veamos. ¿Cuál es el funcionamiento del circuito? Primero que nada, supongamos aquí va a haber alguna corriente, ¿cierto? Acá no hay corriente. ¿Por qué? Porque esta entrada tiene resistencia infinita, por lo tanto, si aquí hay un voltaje en la entrada, este voltaje no circula corriente por aquí. Ahora, la otra característica es que en este punto, el voltaje acá y el voltaje acá son los mismos. Por lo tanto, aquí tenemos V sub E. ¿Ya? En esta entrada tengo V sub E. Acá yo tengo un voltaje que es el voltaje de salida. Aquí tengo dos resistencias y acá tengo tierra. Por lo tanto, en la tierra voy a tener una corriente, voy a tener alguna corriente. Supongamos que tengo una corriente I. ¿Ya? Si yo este circuito lo puedo dibujar de otra manera, para que sea un poco más fácil de entender. Puedo dibujar aquí V sub S, R1, tengo V sub S, aquí tengo, no, este es R2. Después de R2 tengo R1 y después tengo tierra, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no dibujé esta parte? Porque aquí no hay corriente. Tengo entre R2 y R1 tengo esta conexión, ¿cierto? Pero esta conexión está conectada aquí al amplificador y en el amplificador no hay corriente. Por lo tanto, no tengo necesidad de dibujar esa rama. Pero en este punto yo voy a tener un voltaje V sub E. Por lo tanto, acá voy a tener V sub E. ¿Ya? Y si ustedes quieren, pueden cerrar el circuito y dibujarlo de esta forma. Y ahí tenemos un circuito cerrado, en que tengo V sub S, una resistencia, V sub E, otra resistencia y tierra. Ahora, ¿qué nos dice la ley de Ohm? La corriente la estoy dibujando que va entre V sub S y tierra. La corriente va así, hacia allá, ¿cierto? Por lo tanto, V sub S menos V sub E, este voltaje menos este voltaje va a ser igual a R2 por I. La caída de voltaje entre estos dos puntos va a ser R2 por I. Después, la caída de voltaje entre V sub E y tierra, o sea, V sub E menos 0, porque aquí tengo el punto tierra, 0, es igual a R1 por I. ¿Ya? ¿Qué más? Y con esto puedo resolver cuánto vale la corriente. R1, la corriente vale I vale V sub E partido por R1. Reemplazo la corriente ahí arriba y que tengo V sub S menos V sub E es igual a R2 por I, pero I vale V sub E partido por R1. ¿Y qué me queda? Me queda que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, factor de 1 más R2 partido por R1. ¿Ya?
Entonces, esto va a ser la ecuación que me relaciona el voltaje de entrada con el voltaje de salida. Y si se fijan entonces, aquí tengo un amplificador en el cual el voltaje de salida depende del voltaje de entrada, por supuesto, pero con un factor que es este 1 más R2 partido por R1, y este factor es el factor de amplificación. Entonces, ¿qué circuito era el que tenía yo? Era un circuito así. Entonces, para este circuito, que es el circuito que se llama no inversor, el voltaje de entrada, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por 1 más R2 partido por R1. Entonces, si yo selecciono R2 grande y R1 chico, voy a tener un factor alto de ganancia y por lo tanto el voltaje de salida va a ser grande con respecto al voltaje de entrada. El voltaje mínimo de salida va a ser B sub E, porque si R2 es 0, si R2 es 0, entonces el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de salida. Y ahí la ganancia es 1. ¿Ya? Entonces, este circuito es el que se llama circuito no inversor. Hay otro circuito que es el circuito inversor, que es el otro de los circuitos que se usa, que es este que está acá. El voltaje de salida está ahí. Acá, ya, este es el otro circuito, este se llama inversor, amplificador o circuito inversor. ¿Y qué tenemos en este caso? Tengo aquí un voltaje de entrada, tengo una resistencia R1, acá tengo una resistencia R2 y aquí tengo mis dos entradas positiva y negativa y tengo un voltaje de salida. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que antes. Supongamos que hay una corriente que va, bueno, pongámosle por ejemplo la corriente va hacia allá, supongamos que va hacia allá, puede ir para el otro lado también. Y la corriente, a ver, espérense, vamos a dibujarla de otra manera. Supongamos que va una corriente desde el voltaje de entrada, va hacia el voltaje de salida. Esta corriente, cuando llega a este punto, solamente puede irse hacia arriba porque en el amplificador no entra ni sale corriente, ¿cierto? Porque el amplificador, por definición o por construcción, se supone que no entra ni sale corriente acá. Por lo tanto, la corriente se va por R2. Entonces, ¿qué voy a tener? Lo mismo que antes. Acá, en este punto, yo voy a tener un voltaje cero, porque este punto está conectado a tierra, por lo tanto aquí voy a tener V igual 0. ¿Cierto? Y si yo tengo aquí V igual 0,
allá también voy a tener 0. ¿Por qué? Porque por construcción el amplificador dice que B más y B menos son iguales. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener B igual 0. ¿Cuál va a ser mi circuito entonces? ¿Cómo puedo resolver el circuito? De la misma manera que antes. El voltaje la diferencia de voltaje entre este punto y este punto va a ser igual a R1 por I. O sea, B sub E menos 0 es igual a R1 por I. ¿Por qué menos 0? Porque acá en este punto tengo 0. Acá el voltaje es 0. Pero acá no es 0, ¿ya? Y después la corriente sigue para acá y por lo tanto también puedo encontrar otra ecuación acá. 0 menos B sub S, el voltaje acá, menos el voltaje acá va a ser igual a R2 por I. ¿Cierto? Ya. Y ahora podemos resolver el circuito, ¿por cierto? Entonces, B sub I vale, acá puedo encontrar que I vale menos B sub S partido por R2, menos B sub S partido, no, hagámoslo al revés mejor. Acá, I vale B sub E partido por R1, ¿cierto? Reemplazo el I acá, ¿y qué tengo? Menos B sub S es igual a R2 por I, pero I vale B sub E partido por R1, ¿ya? Y arreglo un poco esto, me queda B sub S es igual a menos B sub E por R2 partido por R1. ¿Ya? Y esto entonces es la ecuación de amplificación para este circuito. El voltaje de salida va a ser igual a menos el voltaje de entrada multiplicado por R2 partido por R1. Entonces el R2, la ganancia depende de R2 y R1. Si R2 es grande, entonces el voltaje de salida va a ser grande con respecto al voltaje de entrada. Y se llama circuito inversor porque el voltaje de salida va a ser menos el voltaje de entrada. O sea, si yo tengo 1 volt de entrada, a la salida puedo tener menos 2, menos 3, lo que sea, ¿cierto? Entonces, estos son los dos circuitos básicos del amplificador operacional. Son los que más se usan y son los más prácticos. Y son los que hay que saber además, ¿ya? Entonces, esto, ¿por qué les paso los circuitos? A ver, ¿por qué estamos viendo los amplificadores operacionales? En optoelectrónica y la mayoría de los sistemas que requieren algún tipo de medición siempre están divididos en dos partes. Hay una parte análoga, que es la parte que recibe la señal, la amplifica, la ajusta, le hace algunos cambios, lo que sea, y después viene una parte digital. La parte digital toma la parte análoga, la convierte a ceros y unos, y esos ceros y unos se pueden pasar a un computador o a lo que sea, y se van procesando. Entonces, para cualquier sistema, no todos los sistemas, por supuesto, para cualquier sistema que tenga algún tipo de medición, siempre va a haber una parte análoga por un lado y una parte digital por otro lado. La parte análoga es lo que vamos a ver principalmente en este curso. La parte análoga tiene voltajes que son muy chicos, voltajes que son muy grandes, tiene mucho ruido, tiene muchas señales que son distintas. La parte digital
normalmente mucho más simple porque solamente tenemos voltaje de tenemos ceros y unos. Los ceros y unos corresponden en realidad a un voltaje 0 o a un voltaje 5 volts. Depende del sistema, pero en la mayoría de los casos es 5 volts. Ahora último se están usando 3,3 volts. Pero los voltajes digitales no tienen mucha variación. Los voltajes análogos sí. Y los voltajes análogos son más complicados porque muchas veces son voltajes muy chicos. Entonces, los amplificadores operacionales son los circuitos más básicos y los más utilizados en cualquier sistema análogo. Por eso es que estamos viéndolo ahora. Ya, esta parte, eso sí, esta parte es la parte fácil de los circuitos operacionales, de los amplificadores operacionales. La parte que es más complicada tiene que ver con las imperfecciones de los amplificadores. ¿Cuáles son las imperfecciones? Las que vamos a estudiar por lo menos. Entonces, a los operacionales se les llama op-amps a propósito, op-amps reales. Primero que nada, el voltaje en la entrada es distinto del voltaje, el voltaje más es distinto al voltaje menos. Yo les dije que en un operacional ideal ese voltaje era igual, pero eso no necesariamente ocurre. Después, la corriente en I sub B más es distinta de 0. I sub B menos también es distinta de 0. Estas corrientes, estos voltajes, el B más y el B menos, pueden ser positivos o negativos. Bueno, sí, el voltaje que hay, la diferencia de voltaje, perdón, B más menos B menos es distinto a 0. ¿Ya? Y esta diferencia de voltaje puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0. ¿Ya? Y estas corrientes que hay acá, que son las corrientes en las entradas positivas y las entradas negativas, también pueden ser positivas o negativas. Y además son distintas de 0. ¿Cómo se representa eso? Se representa en que cuando uno tiene un amplificador operacional de salida, aquí tenemos menos, aquí tenemos más. Eso se representa con un B más aquí, o un B sub D. B desplazamiento le vamos a llamar a la diferencia de voltaje que hay entre estos dos. Entonces B sub D, B sub D va a ser la diferencia de voltaje entre el más y el menos, va a ser B sub D, voltaje de desplazamiento. ¿Ya? Y además, yo les dije recién que aquí vamos a tener unas corrientes. Entonces, acá yo voy a tener, se representa de esta forma, I sub menos, y acá voy a tener I sub más. Y esto se le llama corriente de polarización. I sub más igual corriente de polarización. Y estas corrientes nos van a producir señales que son distintas de 0, o sea, que nos van a producir errores en los voltajes de salida. Ahora, el voltaje de salida no va a ser lo que yo les expliqué recién,
con esa formulita, sino que va a ser lo que les expliqué recién, más este voltaje y más lo que hagan estas corrientes que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo seguimos? Oye, a propósito, preguntas, ¿se entiende o no se entiende? Creo que se entiende hasta ahora, ¿no? Sí, profe, se ¿No hay entiende. problema? Ok. Ya. Entonces, veamos qué es lo que está pasando acá. Vamos a estudiar cuál es el efecto de este voltaje de desplazamiento y cuál es el efecto de estas dos corrientes. Empecemos suponiendo supongamos que B sub D es distinto de 0 y sub más igual y sub menos igual 0. Supongamos por ahora que el amplificador real tiene un voltaje de desplazamiento, pero no tiene corrientes de polarización. Eso es para simplificar un poco el análisis. Por ahora vamos a suponer que el amplificador es así. ¿Qué amplificador? Y voy a hacer el siguiente circuito. Aquí tengo un voltaje de salida, ya, aquí tengo la entrada positiva, aquí tengo la entrada negativa. Voy a conectar directamente el más con el menos. A ver, ¿está bien? Tengo un segundito, así es. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que acabo de decir? El voltaje de desplazamiento es distinto de 0. Por lo tanto, aquí voy a tener supongamos que este lo conecto a 0, lo conecto a tierra. Si este lo conecto a tierra, acá voy a tener 0, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo tierra y acá también tengo tierra. Por lo tanto, el voltaje acá es 0. Pero acá no voy a tener 0, sino que voy a tener B sub D. ¿Por qué B sub D? Porque este es un amplificador real y la diferencia de voltaje entre estos dos no es 0, sino que es B sub D. Por lo tanto, si acá yo tengo 0, acá voy a tener B sub D. ¿Ya? Entonces, ¿qué voltaje, cuál va a ser el voltaje de salida? Voltaje de salida, supongamos que yo tengo una corriente aquí, I. Supongamos. Voltaje de salida menos, o, a ver, si la corriente va de B sub D a B sub S, entonces yo tengo que poner B sub D menos B sub S es igual a R por I, ¿cierto? La diferencia de voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Pero yo acá no le puse ni una resistencia, que es equivalente a una resistencia 0, ¿cierto? Por lo tanto, esto es 0. ¿Y qué encuentro de esta ecuación? Encuentro que el voltaje de salida es igual a B sub D. ¿Ya? Bueno, y además yo había dicho que la corriente, habíamos dicho que la corriente acá era 0, así que igual es 0. Bueno, ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El voltaje de desplazamiento me aparece en la salida. Entonces, el voltaje de salida, siempre el voltaje de salida va a tener un B sub D
más cualquier otro voltaje que yo esté amplificando. Se fijan que ya el voltaje de desplazamiento se me va a mover a la salida y me va a meter ruido de alguna manera. Y este voltaje puede ser negativo o positivo, ¿ya? Entonces, eso pasa cuando tengo el voltaje ahí. Veamos ahora qué pasa si es que B sub S igual B sub D. Ahora, supongamos que B sub D igual 0 y sub más es distinto de 0 e I sub menos es distinto de 0. O sea, el voltaje de desplazamiento va a ser 0 y las corrientes van a ser distintas de 0. ¿Cómo me van a afectar estas corrientes en mi voltaje de salida? De nuevo, voy a dibujar el circuito. ¿Cuál va a ser el circuito? Va a ser una cosa parecida. Pero ahora vamos a poner en un segundo. Le vamos a poner acá aquí está la entrada positiva, aquí está la entrada negativa, acá le voy a poner una resistencia B sub S, R, y ahí tengo, supongamos que este lo conecto a tierra. Ya, supongamos este circuito. ¿Qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? Acá conecté la entrada negativa a tierra, por lo tanto aquí tengo B igual 0. Como estoy suponiendo que B sub D vale 0, aquí también voy a tener 0. Aquí también voy a tener B igual 0. Pero en esta parte yo voy a tener una cierta corriente, voy a tener I sub más. ¿Ya? Y supongamos que la corriente va hacia allá, por ejemplo, da lo mismo. Y si la corriente va hacia allá, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener B sub S menos el voltaje acá, que es 0, es igual a R por I más. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a R por I más. ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice que si yo tengo una corriente de polarización, el voltaje de salida va a ser modificado por este factor, R por I más. Entonces, si yo tengo un circuito en el cual estoy amplificando un voltaje, ese voltaje de salida se me va a ver modificado porque a ese voltaje de salida le voy a agregar además este R por I más. Este I más es una corriente intrínseca del amplificador, que al no ser perfecto tiene una corriente. Entonces, y esta corriente va a ser amplificada por el R. Mientras más grande use el R, más grande va a ser este voltaje. Se fijan que aquí ya y aquí hay un problema, porque si uso mucha amplificación,
el R es muy grande, entonces el voltaje de salida va a ser grande. Ya, veamos otro circuito más. Entonces, aquí tengo un voltaje de salida. Voy a poner ahora otro circuito que es parecido. Acuérdense que todavía estoy suponiendo que V sub D vale 0. El voltaje de desplazamiento vale 0. Voy a poner este circuito ahora. Este es el voltaje de salida. Aquí le voy a poner R1. Y acá le voy a poner R2. Aquí tengo la entrada positiva, la entrada negativa. Ya. En esta entrada voy a tener una corriente y más y menos, ¿cierto? Y en esta otra entrada voy a tener una corriente y más, que son las corrientes de polarización, que son ruidos del amplificador. Entonces, supongamos que las corrientes son las dos positivas, es para saber para dónde van. Y más es mayor que 0 y menos es mayor que 0. Son corrientes positivas. Si son positivas, no, al revés en realidad. Si son negativas las corrientes, significa que las corrientes salen, porque en un amplificador siempre sigue la ley del bolsillo. Lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. Entonces, estoy diciendo que las corrientes son negativas, por lo tanto las corrientes salen. Entonces, el I menos va hacia allá, sale del amplificador, y el I más va hacia allá. ¿Ya? Fíjense ahora qué es lo que tengo acá arriba. Si yo tengo una corriente, esa corriente, cuando pase por R2, me va a generar un voltaje. Y ese voltaje va a ser R2 por I menos. Entonces, en este punto, en 1, voy a tener V sub menos, el voltaje en este punto va a ser I menos por R2. ¿Ya? Estoy diciendo que la corriente sale y este voltaje va a ser positivo. Va a ser positivo porque la corriente sale y hacia allá va hacia allá va la corriente, este es tierra, este es positivo. Entonces, esta corriente que tengo acá arriba me va a generar un voltaje en este punto. Aquí voy a tener un V menos. El amplificador, si yo había supuesto que el voltaje de desplazamiento es 0, entonces este V menos va a ser el mismo V menos que tengo acá. Acá, en esta entrada, también voy a tener V menos, la entrada positiva. Acá voy a tener V menos porque estos dos son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, en este punto de aquí voy a tener V menos. ¿Y qué me dice la ecuación, la ley de Ohm? Para esta segunda parte del circuito, me dice que V menos V sub S, el voltaje acá, menos el voltaje acá, va a ser la corriente es I más por R1. ¿Están siguiéndome? Sí. ¿Qué
¿Qué sacamos finalmente? Entonces, ahora yo puedo obtener cuánto vale B sub S. Vamos a borrar acá. ¿Cuánto vale B sub S? B sub S vale B menos, menos y más por R1. A ver. B sub S es igual a B menos. B sub S lo paso para acá. Y este lo paso para allá. Vale B menos por B menos, menos y más por R1. Pero B menos vale I menos por R2. Entonces, B sub S va a ser I menos por R2 menos I más por R1. Entonces, en este segundo circuito voy a tener que el voltaje de salida va a estar modificado por este voltaje que está acá. Y este voltaje, a su vez, depende de estas corrientes que son intrínsecas del amplificador. Entonces, mi voltaje de salida no va a ser lo que me dice la ecuación, sino que va a ser lo que dice la ecuación más o menos esto, más esto que está acá. Ahora, si yo puedo R1, si yo pongo R1 igual a R2, si estas dos resistencias son iguales, ¿qué voy a tener? Voy a tener que B sub S es igual a R por I menos, menos I más. ¿Para qué sirve esto? Ya, entonces, aquí fíjense que si tengo este voltaje de salida, va a ser la diferencia de estas corrientes. Ahora, en este caso, el voltaje de salida va a ser la resistencia, pero multiplicado por la diferencia de las corrientes. Y resulta que y menos, menos y más, entonces, si estas dos corrientes son parecidas, mientras más parecidas sean estas corrientes, más chico va a ser mi voltaje de salida. Y eso un poco es lo que quiero. Yo quiero que el ruido, estas corrientes que son un problema, no me afecten tanto. Entonces, este circuito de acá, con las resistencias iguales, me permite simplificar, o más bien, me permite disminuir el ruido asociado a estas corrientes. Y se le llama, y menos, menos y más, tiene un nombre. Vamos a dejar aquí R1. Y menos, menos y más, se le llama corriente de desplazamiento. Desplazamiento I sub D. Y normalmente I sub D es mucho menor que I sub más o I sub menos. Entonces, esta corriente de aquí se le llama corriente de desplazamiento y normalmente esta corriente es mucho más chica que las corrientes de polarización. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo diseño un circuito en el cual yo quiero disminuir el ruido o disminuir el efecto que tienen estas corrientes, tengo que hacerlo de tal manera que acá tenga un R y acá un R, otro R, que tenga un R en ambos lados, y de esa manera el voltaje de salida va a ser distinto. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi resultado final? En general, vamos a tener en un operacional, vamos a tener las dos corrientes de polarización y vamos a tener además el voltaje de desplazamiento. Entonces, en un operacional real voy a tener
Esto es el resultado. ¿Por qué? Ahora, en un operacional real, yo voy a tener ambos problemas, ¿cierto? Voy a tener ruido a partir de las corrientes y ruido a partir de del voltaje de desplazamiento. Sabemos que el voltaje de desplazamiento se transfiere a la salida sin amplificación, pero la corriente sí se amplifica por R o se amplifica con I más por I menos por R. ¿Ya? Y, y a esto, más, supongamos que yo tengo un voltaje de entrada. Si yo tengo un voltaje de entrada, el voltaje de entrada va a estar multiplicado 1 más R1 partido por R2 o R partido por R2 o algo así, ¿ya? Más B sub B por 1 más R partido por R2. Entonces, esto es lo que tenía originalmente, ¿cierto? Que el voltaje de salida era igual al voltaje de entrada por una amplificación. Pero en realidad yo voy a tener el voltaje de salida es igual a B sub D más esto por R más esto de acá. Si hago este otro circuito, voy a tener este otro sistema. Entonces, ese es uno de los problemas que tienen los operacionales reales. Entonces, vamos, la primera experiencia, vamos a tener que medir el voltaje de desplazamiento y la corriente de polarización y la corriente de desplazamiento. ¿Cómo se hace eso? Primero vamos a suponer un circuito sin ningún voltaje de entrada, con el voltaje de entrada 0. ¿Ya? Entonces, voltaje de entrada igual 0. 2, vamos a poner el circuito este circuito. ¿Cuál es la ecuación de este circuito? Es esta de acá. A ver, vamos ahí. B sub S es igual a B sub D más I más por R. Vamos a poner este circuito y vamos a tener esto. Y ahora vamos a cambiar R o vamos a variar R entre 100 ohm, de 100 ohm hasta 100 mega ohm. ¿Ya? Por supuesto, no van a usar 100 millones de resistencia, pero van a ir de a poco, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 1 mega, 5 mega, 10, lo que sea, ¿ya? Entonces, vamos a tomar este circuito, vamos a variar R entre 100 ohm y 100 mega ohm. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar cuando hagan esto? Ustedes van a encontrar una ecuación, una recta, van a medir una recta, ¿ya? Van a medir una recta que va a ser esto. Si ustedes van cambiándole R, la corriente de polarización va a empezar a aumentar y este voltaje va a estar fijo. Por lo tanto, si ustedes hacen esto, van a obtener una recta de este estilo, en que este es el voltaje de salida y este es R. Este punto va a ser B sub D. Y la pendiente va a ser I más. ¿Ya?
Y eso hay que hacerlo experimentalmente, o sea, armar el circuito, ponerle la resistencia, medir el voltaje, ponerle la otra resistencia, medir el voltaje y así sucesivamente, ¿ya? Y con eso van a poder determinar cuánto vale I más y cuánto vale B sub D. Experimentalmente van a determinar esos números. Y eso lo van a comparar con la ficha técnica del amplificador y van a ver qué tan parecido les da. Ok. Y eso lo vamos a hacer para 3 amplificadores distintos. Porque los amplificadores son muy distintos unos de otros. Vamos a usar el OPA 07, el PL071 y el UA 741. ¿Ya? Estos amplificadores son bien distintos. Este tiene bajo voltaje de desplazamiento, pero alta corriente. Esta tiene muy baja corriente y el voltaje intermedio. Y este tiene las dos cosas malas. Tiene mucho voltaje y mucha corriente. Entonces van a tener que calcular esto y compararlo con el resultado de la ficha técnica. La ficha técnica les va a decir que el voltaje de desplazamiento es offset voltage. Ya el voltaje de desplazamiento es en inglés offset voltage y la corriente de polarización es bias current. ¿Ya? Así que con eso van a poder comparar. Y la segunda parte va a ser el otro circuito. Entonces, la parte 3 va a ser el otro circuito. Cuando ustedes hagan este otro circuito, van a encontrar la otra ecuación que estuvimos viendo recién, ¿cierto? Y la otra ecuación era B sub S es igual a B sub D más corriente de desplazamiento por R. Acá estábamos usando la corriente de polarización y acá estamos ocupando la corriente de desplazamiento. Y esta corriente de desplazamiento, que es el offset current, la corriente de desplazamiento va a ser más chica que la corriente de polarización. Y por lo tanto, esta curva les va a dar un poco distinta. Esta recta más bien. Y eso. Así que ahí estamos por ahora. ¿Por qué les hago esta parte? Porque miren, los amplificadores son medios complicados. Y hay que aprender a trabajar con los amplificadores si ustedes quieren saber un poquitito más de optoelectrónica y un poquitito más de electrónica análoga. La electrónica análoga es bien interesante, pero hay que saber trabajarla. Y para saber trabajarla, lo mejor es la experiencia. Y con esto van a empezar a tener experiencia con estos amplificadores. Después, estos mismos amplificadores los vamos a usar para detectar para voltajes de, ¿cómo se llama esto? Para detectores ópticos. Y para detectar la luz de láseres y las otras luces que anden por ahí dando vueltas. ¿Qué más? Como la próxima semana no voy a estar y la clase presencial donde hagamos esta experiencia va a ser el 20, va a ser el jueves 28. Profe, en todo caso, la próxima semana es receso, ¿no? Sí. Ah, bueno, Sí, sí. no importa. Bueno, hay receso, mejor. Entonces, el 28
nos vamos a juntar a las 5 en el laboratorio. Es el laboratorio de instrumentación, creo que se llama. Ahí nos juntamos, vamos a hacer grupos y vamos a hacer estos 2 circuitos con esos 3 amplificadores. Fíjense bien de tener todos los permisos y cuánta cuestión para poder entrar a la USACH, porque son medios complicados los guardias para poder entrar. Para eso no estoy muy seguro del procedimiento, pero ahí ustedes lo podrán averiguar. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Eso creo que sería. A ver. El informe, como les digo, lo que me interesa en el informe es que ustedes hagan estas curvas. A partir de estas curvas obtengan cuánto vale B sub D, cuánto vale I sub D y cuánto vale I sub más. Y me las muestran en un archivo, en un Excel. Nada más, no hagan ningún informe, sino que me muestran los resultados en un Excel y con eso estamos. Y me lo explican, por supuesto. ¿Ya? Y bueno, cuando estemos en clase, hagan preguntas, porque yo estoy seguro que les van a fallar un montón de cosas. No, al comienzo no van a ver nada, pero trabajando y haciendo preguntas se puede. Eso creo. ¿Más preguntas? No por mi parte. ¿Estamos bien entonces? Entonces, claro. que bueno, echen una repasada por ahí a los amplificadores operacionales. El internet está lleno de explicaciones y cuánta cosa de los amplificadores operacionales. Así que echen una leída para llegar un poco más a caballo a la clase. Eso, les voy a subir entonces el video y les mando el enlace va a estar en YouTube en alguna parte. Bueno, profe. Ya, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves 28. ¿Ya? Bueno. Bueno, profe, nos vemos. Nos Que vemos, esté profe. bien. Profe. Chao. Chao. Chau, chau. Chao.